El siguiente es un ejercicio que se hace para el formador de formadores, diplomado presentado por la UNAD. Y en él tratamos de hacer el desarrollo para la aplicación de la realidad aumentada, para lo cual tomamos como parte del ejercicio el desarrollo de una actividad relacionada con la carrera o con la asignatura de antropología que en este momento estoy coordinando en el programa de educación a distancia de las diferentes carreras de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En ellas es un ejercicio que se hace sobre el hombre, su entorno y su fin, en el cual ubicamos al hombre como una realidad que se hace como tal a través de tres instancias o tres niveles. Uno es la sociedad, el otro es el individuo y el otro es el conocimiento. Con respecto a la sociedad, podemos hablar de que es un proceso de construcción sobre la base de la interacción que ejerce el hombre con la realidad social. En cuanto al individuo, es el proceso ontogenético de la construcción del interior del ser, desde su alter ego, para poder de esta manera ir construyendo una identidad que le permita en últimas responder a las diferentes implicaciones que generan las acciones sociales. Hay que precisar que tanto el hombre como la sociedad son productos humanos, ¿no? La sociedad es un producto humano y el hombre también es un producto social en el cual están interactuando y necesariamente uno construye al otro y así es un proceso de doble vía. Pero lo más interesante de esto es entender de que en últimas el proceso nos conduce a encontrar de que es a través del conocimiento que el hombre no solamente puede llegar a controlar o a dominar la naturaleza, sino también que el hombre, ese conocimiento implica un acercamiento desde la parte de la sensibilidad o de los sentidos para adentrarse en la construcción del lenguaje y posteriormente relacionar todo esto con un proceso de interacción social ya definido en cuanto a unas relaciones manifiestas de poder. Nosotros consideramos este punto de vista del hombre y cómo se da ese proceso de socialización, un proceso de socialización que parte primero que todo por la construcción de la realidad social, como decíamos, el cual tiene un componente de externalización, que es el significado de los actos y de las diferentes pautas, hábitos, que como se manifiesta el ser dentro de esa interacción constante que tiene con demás miembros de la sociedad o inclusive con su entorno y con los objetos, lo que configura necesariamente algo que es muy importante para entender ese proceso de, digamos, de humanización, que es lo que nosotros denominamos el mundo institucional, en el cual se hace realidad concreta también aquellas relaciones de poder fundamentalmente a través de la aplicación de la estabilidad y el orden en el papel protagónico del Estado como un regulador del conflicto social. Por otra parte, encontramos el proceso de transmisión del orden social, que nace desde el concepto de la autoridad, entendida esta autoridad, el reconocimiento y la validez que los actores sociales le otorgan también a quienes ostentan el poder dentro de una perspectiva de delegitimización, internacionalización y externacionalización. Esta externacionalización se da más que todo en el ámbito del lenguaje, donde necesariamente la sociedad construye unos referentes que son los que permiten que se manifiesten este tipo de interacción. Y por último, en ese proceso de socialización encontramos el proceso del mantenimiento del orden social. Necesariamente toda la estructura, a partir de las consideraciones, por ejemplo, de Engels, con respecto al origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, nos conducen necesariamente a entender cómo el hombre construye esas instituciones como el Estado,
y necesariamente las acompaña por unas instituciones de carácter coercitivo para poder mantener el orden social. Esto se da en una construcción permanente de identidades desde una visión objetiva subjetiva y una asignación de roles que responden a instrucciones también simbólicas. Encontramos que ya el hombre ya como ser social, necesariamente actúa en tres mundos, podríamos decir, un mundo social, un mundo subjetivo y la realidad material humana. Un mundo social que parte de un proceso histórico concreto, que es la construcción del mundo real y que necesariamente responde a una realidad objetiva, un mundo o un proceso antropológico que sería la construcción del mundo subjetivo, una realidad subjetiva, y un proceso ontogenético, como decíamos anteriormente, que responde a la construcción de la realidad material del ser como persona. Esto obviamente se ha enmarcado dentro de una relación espacio-temporal que conlleva a que ocurran desde esta visión del ser social unas manifestaciones o unas concreciones histórico-sociales, histórico-individuales y lo que ya tendríamos que ver con la parte de la realidad material humana, que es lo que responde a la biografía. Allí se conjugan las dos instancias que son la sociedad y el individuo, que necesariamente se hacen realidad concreta o actores concretos en el yo, que es donde se asienta también el concepto de identidad. La importancia de esto es para que nosotros podríamos entender necesariamente cómo el conocimiento o el proceso cognitivo es producto de toda una socialización y es lo que nosotros podríamos llamar el mundo de la vida, que tiene también tres elementos que son el mundo objetivo o el mundo de la naturaleza, el mundo objetivo del yo y el mundo social o los otros yoes o ese proceso de interrelación que se da, que es necesariamente manifiesto en el mundo de los sentidos transmitidos. El mundo objetivo del yo es propio del sentido, o el mundo del sentido propio más bien, y por otra parte el mundo objetivo de la naturaleza, que es el mundo por conocer, que es lo que en última nos conduce a la realización del conocimiento como parte activa de esa tendencia natural a la explicación, al entender, a lo que ha llevado al hombre a través de la historia a superar los límites que le implanta su propio desconocimiento. Todo esto fija necesariamente unos puntos de vista específicos bajo los cuales puede ser captada la realidad, y esto nos lleva a una interpretación de esta realidad, que podríamos entender como una interpretación del texto, a partir de saber de que el texto implica necesariamente cualquier acto, bien sea no solamente escrito, sino todo texto es aquello que tiene un proceso de comunicación y de mensaje, y necesariamente pues habría lo que nosotros denominamos el poder de la interpretación también, que respondería al giro lingüístico y nos conduciría a una autorreflexión. Es así como la interpretación de la realidad tendríamos en dos contextos: por un lado la interpretación del texto o de las acciones de los otros conmigo, o la autorreflexión, que sería como la catarsis que uno hace sobre las diferentes implicaciones que tiene su actuar en la vida social. Esto responde a unos procesos de racionalización, como bien lo planteara Habermas. Esto nos conduciría a la acción, o a lo que él denomina la teoría de la acción comunicativa, en el cual se manifiestan, digamos, por una parte una comunicación estratégica y por otra una comunicación comunicativa. La comunicación estratégica, obviamente, dentro de ese contexto de la acción, nos conduce al escenario del poder y del control, y la comunicación comunicativa fundamentalmente nos conduce a las pretensiones de validez, que estarían soportadas sobre la verdad, la rectitud y la veracidad. ¿Hacia dónde nos llevaría esto? Nos llevaría a la generación de unas estrategias argumentativas
que nos conducirían a los campos de las ciencias empírico-analíticas, de las ciencias históricas, hermenéuticas y de las ciencias críticas por un lado, y por otro al desarrollo de una serie de competencias tanto interpretativas, argumentativas y propositivas, con las cuales el sujeto es capaz de acción y de lenguaje, y por ende el sujeto es capaz de construcción de conocimiento. Para esto necesariamente nosotros vamos a mostrar la aplicación de la realidad aumentada a partir de las figuras con lo cual entendemos que podríamos hacer como parte de nuestro discurso, dijéramos, conducirlo a que pudiéramos apreciar cómo la utilización de la realidad aumentada nos podría llevar no solamente a recrear o a descansar el desarrollo de de un seminario, de una clase de esta naturaleza, sino nos llevaría necesariamente a poder utilizar estos medios para ir, dijéramos, como ambientando dentro del contexto mismo del desarrollo de la intervención que hemos realizado. Aquí vemos una serie de figuras en las cuales fundamentalmente la noción que está presente allí es la noción, por una parte, del trabajo, del conocimiento, de la dirección del conocimiento, y fundamentalmente pues hay algo como el que no entiende a veces, perdón, la letra con gritos en. Es todo lo que queríamos presentarles en el día de hoy.